con la Casa del Facto y las novedades que nos trajo este fin de semana, porque oye, la semana pasada explotó el reportaje de Chilevisión de los bots de, no quiero decir de José Antonio Cast, pero sí. Asociados. Claro, no, es que era inevitable, yo Sí, creo. sí. Yo creo que era inevitable en varios sentidos. Primero, yo lo comenté en una clase que tuve con estudiantes de periodismo. Me preguntó, de hecho, uno de los estudiantes, ¿por qué Kast salió a dar explicaciones? Claro. Y yo le dije, no tengo idea, porque si yo hubiese sido Kast, yo digo, no sé, ayer no vi tele, no vi Es el como noticiario, no sé, el que no se sé le ponga reportaje. el guante que se lo chante. Pero a mí en ese reportaje no me nombran. ¿Por qué? ¿Por qué tengo esa? Y él como que se metió solo en el tema. O tal vez le preguntaron, pero yo creo que era más o menos fácil salir de eso si no te están mencionando. Y la cosa es que ahora ya parece como alguien que está arrancando de tratar de dar una explicación a este caso. Ahora, todo el mundo lo asocia, ¿por qué? Porque en el fondo estos bots, estas personas que se han ido destapando, son personas que evidentemente operan en contra a favor de Kast y en contra de sus principales rivales, enemigos. Claro. Primero fue Kaiser en enero, cuando él empieza a explotar y a agarrar terreno en la encuesta. Lo logran bajar rápido, más o menos rápido, diciéndole que él va a renunciar. ¿Te acuerdas que salieron un montón de mitos? Que no, que él se baja, que él no está preparado, que es como un Boric versión de derecha, por esta idea de que no había sacado título y cosas como de ese estilo. Después aparece la figura de Matei y es como el segundo objetivo, y aparece esta tesis del Alzheimer, que circulaba mucho en redes, muy fuerte por ahí por el mes de mayo, junio. El anuncio de querella en su momento. Ella anuncia querella. Ella, de hecho, la base de ese reportaje que aparece en Chilevisión fue una investigación que hizo RN. Exactamente. Con el Congreso, digamos. Entonces, parte del Congreso. Entonces, lo llamativo de esto es que todo desemboca en Kast, digamos, sumando, restando. Pueden ser activistas que no estén asociados a Kast o derechamente hay algún link, un vínculo que no conocemos hasta ahora con el Partido Republicano. Fundamentalmente uno piensa a nivel del financiamiento, porque son personas que, y lo escuchaban en la entrevista ahí con Davor Mimisa, que ocurrió en el programa anterior, hay un elemento que estas personas operan como si fuesen un departamento de prensa. Como que se mandan minutas, y hay una estructura ahí, una célula, hablaba él. Entonces, dicho esto empieza a tener las primeras consecuencias políticas, y las primeras consecuencias políticas es que afectan a la candidatura de Kast, baja ligeramente en ambas encuestas, no son, digamos, caídas estrepitosas, ni mucho menos, pero sí lo que es más notorio es que Matei empieza a subir y empieza a estrechar. No, si yo estoy diciendo, se van a acordar de mí, después en noviembre. Entonces, no sé, veamos la criteria primero, la academia, la que tengamos a mano, que son las dos encuestas que salieron el domingo. En la Academ creo que vamos a revisar. Kast bajó un punto, Matei subió 2 y Janet Jara también sube 2. O sea, bueno, y está recién pasando esto de José Antonio Kast. Yo no sé cómo vendrán las próximas encuestas. Yo creo que los coletazos van a empezar a llegar más adelante también. Claro, los más chicos se mantienen más o menos estables, según veo acá. Excepto Meo, que bajó 2 puntos. Sí, Meo bajado. Y justo después del episodio ese que tuvo en TVN. Sí, con Montserrat Álvarez. Sí. Bueno, merecida la baja también, po. Yo creo que por ahí se explican a lo mejor esos 2 puntos fácil a Jara. Son subido 2 puntos, Jara. Claro. Yo ahí quiero hacer un alcance. Como que estamos viendo variaciones como semana a semana que no son muy significativas. O sea, todas variaciones que podríamos asociar que están dentro del margen de error de los estudios. Pero yo creo que sí, lo que está sucediendo, o el fenómeno más global, como mirándolo en perspectiva, es que tenemos una masa importante de votantes o de potenciales votantes que cada semana van variando de preferencia en preferencia, o sea, van saltando entre candidatos. Y en ese sentido, por ejemplo, electores que una semana pueden estar con José Antonio Kast, otra semana perfectamente pueden estar o con Franco Parisi o con la misma Evelyn Matei. Digamos, no es un elector que esté comprometido, que esté afianzado o que tenga una identidad permanente con el candidato que pueda eventualmente llegar a votar, sino que encuentra refugio semana a semana en distintas opciones. Y eso puede continuar, digamos, o puede ir variando. Y en ese sentido, el que les va a ir mejor va a ser el que
cobije a esos electores la última semana de campaña y les dé seguridad para poder votar. Porque yo creo que claramente, digamos, esto es una imagen o una foto que más o menos está como que no está variando demasiado, sino que claramente tiene algunos saltos, claramente, pero no es una imagen que esté variando demasiado. Entonces más o menos como que uno dice, entonces la primera vuelta podría llegar eventualmente a ser así, con una Jara un poquito arriba, Kast quizá un poco abajo, más o menos parejo, distante Evelyn Matei, distante Parisi. No, yo creo que esa interpretación, si bien nos puede entregar como un margen más o menos para dónde van a ir los números, pero sí yo creo que podemos tener sorpresas por ese elector que hoy día no se siente representado. Está indeciso. Está indeciso. Es que más que lo que pasa es que no es que esté indeciso. No es que este dato que plantea Pablo lo dijo el panel ciudadano, el director no sé si fue el director o uno de los académicos. Esto es una entrevista o son declaraciones que le recogieron en Bio Bio. ¿Qué son? Lo que pasa es que lo que dice acá, ahí lo estamos viendo, panel ciudadano. ¿Cuál es la gracia de Panel Ciudadano versus otra encuesta? Es que ellos suelen hacer estudios que son longitudinales, es decir, personas que a las mismas personas le van haciendo las mismas preguntas. Ya. Semana a semana. Cambiando en el tiempo. A diferencia de Cadem, que es como el que contesta va. Exactamente. ¿Cachai? Esa es la gran diferencia. Entonces, la gracia de un estudio longitudinal es que tú puedes ver si la opinión de esas mismas personas va cambiando o no. En el resto de la encuesta tú no puedes saber eso. No tienes cómo, al menos no tener ese dato con cierta certeza. Y Panel Ciudadano lo que te dice es que 1 de cada 4, es decir, el 25%, cambia de candidato semanalmente. O sea, no es que esté indeciso, es que él una semana dice voy a apoyar a Kast, a la otra semana dice yo voy a apoyar a Jara, yo a la semana siguiente vuelvo a Kast. No, porque toman una decisión. Sí. O sea, yo no estoy hablando así como decir su psicología, sino que estoy hablando netamente de el dato, ¿cachai? Porque el indeciso es el que te dice no sé. ¿Cachai? Quiero preguntar acá al chat si ustedes han cambiado el voto. Por ejemplo, en marzo de este año decían, ¿sabéis que voy a votar por Jara? O decir, no, ¿sabéis que voy a votar por Meo? O decir, ¿sabéis que hoy iba a votar por Kast? Y ahora decir, no, ¿sabéis que voy a votar por Matei? ¿Han cambiado el voto o se han mantenido firmes? Me gustaría que lo comentaran porque a mí me llama la atención la cantidad de no indecisos. ¿Cómo decir la palabra? De oscilaciones. Cambiantes. Variables. Son Géminis. La cantidad de Géminis que hay en los votantes. Pero yo creo que, bueno, si bien es una cantidad de candidatos más o menos importante, digamos, yo no iría a una cantidad tan excesiva. O sea, son 8 candidatos. En otros países tenemos 20 candidatos presidenciales, 15 candidatos presidenciales. Claro, en otros países con un sistema de pisos y todo el tema. Pero acá tenemos 8 candidatos y yo creo que la variedad en la oferta permite estos saltos. O sea, y que por ejemplo en la derecha hayan 4 candidatos a lo menos asociados a este espacio, como que les permite también a su electorado o al electorado que cree que la oposición o la derecha lo representa de mejor forma, tiene gente o tiene como elenco para poder ir variando de semana a semana. Oigan, yo tengo una pregunta acá yo me pongo la señora Juanita. Soy la señora Juanita del panel y puede ser una pregunta tonta y como dicen los profesores, no hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan. ¿Por qué si Jara, que lidera en las 3 encuestas, ¿cierto? ¿Por qué al momento de pasar a la pregunta en segunda vuelta, por qué votarías? ¿Por Jara o por Kast? Gana Kast. ¿Por Jara o por Matei? Gana Matei. ¿Por qué si ganan las 3 encuestas? Cuando uno dice segunda vuelta, uno dice, ya no quiero votar por Jara. Eso entiendo yo, y como dijo el profesor, no hay preguntas tontas, hay tontas que no preguntan. Sí, mira, yo suelo subestimar ese dato, el dato de la pregunta por segunda vuelta, porque mi impresión, y es lo que más o menos hemos visto otro año, cuando se hace esa pregunta después de la primera vuelta, la gente de verdad asume el escenario y toma posición. ¿Ya? Es decir, siempre se hace esta pregunta antes, en primera vuelta. Pero yo revisaría encuestas que, por ejemplo, ocurrieron años anteriores, que pasaba en distintos escenarios de segunda vuelta, y en general no es lo que dicen, no ocurre, digamos, ni el escenario, ni la opción ganadora. Entonces yo tiendo a subestimar en general esa pregunta. Ahora, ¿qué es lo que te dicen hoy día esas encuestas? Te dicen que hay una diferencia de 10 puntos sin base 100, es decir, no es... Esa, sí, ahí estamos, mira, por ejemplo, criterio la página de 16. No alcanzo a ver aquí los números, pero... 45, 36 y 19. 45 para Kast, 36 para Janet Jara y 19 nulo blanco, que es el primer escenario. Y ahí está mejor. El segundo.
45, claro, 45-36 y 42-33 el caso de Matei. Jara. Pero si se fijan, la diferencia es más o menos 9 puntos, 9 10 puntos en ambos casos. Sí. En el caso de Cadem, Matei, este es un dato que podríamos, yo creo que resaltar. Matei es más competitiva en segunda vuelta para, digamos, las personas de derecha que a José Antonio Kast. Porque la diferencia, si no me equivoco, en la Cadem, en el escenario de segunda vuelta, es mayor en el caso de Matei. Un punto nada más. Un punto, claro. Matei la semana pasada estaban 40 contra 33 en una eventual segunda vuelta contra Janet Jara, mientras que Kast estaba 44-31 y ahora Kast baja a 42, Jara sube a 32 en un escenario Kast-Jara, y Matei sube de 40 a 43, que lo ven en el tercer... Ahora, lo interesante es que en general, si uno toma ese dato y lo compara, por ejemplo, con el de primera vuelta, en general el dato de Janet Jara es más bien invariable, o sea, no sube mucho de cara a una segunda vuelta, es decir, el cálculo que se hace es que recibirá los votos de Meo, tal vez algunos de Harold May Nichols, y eso le dan esos 32 puntos que marca, por ejemplo, en esa encuesta, y el caso de Kast y Matei se suman casi invariablemente, o sea, una alianza que no va a tener mucha dispersión de votos. El voto Parisi tal vez uno que se divide de manera más... Se divide, aunque mayoritariamente hacia la derecha, y Kaiser también sería todo ese porcentaje. Entonces, más que nada un ejercicio de sumatoria. Pero tú no crees en ese dato. Yo no creo en ese dato porque en general la gente cuando contesta esa pregunta todavía no se imagina la segunda vuelta. Yo creo que ahí se genera una confusión, eso sí. Yo no creo que ese sea un voto de derecha, más allá de que los candidatos sean de derecha. El de la segunda, la pregunta de la segunda pregunta vuelta. de la segunda vuelta. El tema es que esto es un fenómeno mundial, no es algo que suceda solamente en Chile o en otros países, es algo que sucede en gran parte del mundo hoy en día, y es que las oposiciones son las que tienen la principal principal opción de ganar una elección frente a un gobierno que se va a reelegir, o una alianza, digamos. ¿No? En Chile no existe la reelección presidencial, pero la oposición es la que tiene la pole position en la disputa. Y en ese sentido tenemos candidatos de oposición que más o menos están, digamos, son parte de un espectro que eventualmente podría llegar a la segunda vuelta, son hartos. O sea, yo ahí cuento, por ejemplo, a José Antonio Kast, que muy posiblemente y muy probablemente va a ser el candidato de la segunda vuelta de la oposición. Bueno, tenemos a Matei, que también la está peleando, y también está ahí Parisi, que en ciertos momentos que sorprende, claro, pero eso significa, eso no quiere decir que todos sus electores hoy día sean de derecha. Tenemos una realidad en que la desaprobación del gobierno llega casi al 52%. O sea, y esas personas, tiendo a pensar, yo no diría que esas personas son todas de derecha, pero sí, sí se ven representados en los candidatos de la oposición, no en la oposición y sus partidos, sino en las candidaturas que hoy día están disputando la elección presidencial. Y esa, claro, y eso es lo que dice Camilo, esa suma tiende a recoger como el elemento de que, por ejemplo, en un escenario alternativo de segunda vuelta, Kast esté en 42 o Matei esté en 43. Claro. Y claro, Jara recoge toda su base y suma quizás algunos otros electores. Va a estar muy interesante. Hay un dato que también no estamos viendo, digamos, completamente, porque siento que los gráficos esos de segunda vuelta, que al menos los que muestra Cadem, son bien incompletos en términos de que si uno suma 43 más 32, te da 75. Si no me fallan las matemáticas, te da 75%. Es decir, hay un 25% que todavía no toma postura de cara a una segunda vuelta. 25% es un porcentaje alto. Ya, por ejemplo, incluso en primera vuelta los porcentajes tienden a ser como un 10%. Entonces, muchos que tienen candidatos para la primera vuelta... Y todavía no para la segunda. Claro, no están tomando postura para una segunda vuelta, y eso es bien decidor, digamos, de este dato. O sea, 25% es algo que perfectamente te puede cambiar la elección. Y ojo, el mismo porcentaje de las personas que están cambiando semana a semana de candidato en candidato. Entonces... Claro, por ejemplo... Mira, por ejemplo, en el caso de Criteria te muestra 25, en el caso de Matei Jara, 25% no está tomando postura, y en el caso de Kast Jara, 19%, casi un 20%. Y nulo y blanco altos también. Pero esa es que, claro, pero ojo, pero es una pregunta cerrada, vale decir como... Le dice, usted
tiene 3 opciones, no puede hacer otra Claro. cosa. Kast, Jara o nulo blanco. Y sabemos que en elecciones No puede no abstenerse. no tenemos datos antecedentes, al menos recientes, de 25% de nulo blanco. Claro. O Oye, sea, hay gente que finalmente de ese 25%, que es como el porcentaje grande de los indecisos. Esto yo me acuerdo que me lo explicó un encuestólogo hace muchos años. Tú tienes un dato grande de indecisos. De esos indecisos, tú tienes gente que no va a ir a votar, que ya lo tiene decidido, a lo mejor trabaja en el norte, qué sé yo, y está votando en Santiago. Hay un porcentaje de gente que no va a votar. Hay un porcentaje de gente que va a votar efectivamente nulo y blanco. En general es bajo, 2% en el mejor de los casos. 5 generalmente. En las como presidenciales suma. tiende Claro. a achicarse Sí, ese tiende número. a ser como a 5% más Claro. o menos. Como... Y además tienes el dato de gente que todavía no toma una decisión, que son los indecisos más puros, digamos. O sea, que de aquí a que llegue la primera vuelta van a terminar tomando una decisión. Ese porcentaje mayoritariamente toma posición las últimas 2 semanas. es Está como más o Flores menos- Muga cuando contó que él va con un voto, llega a la urna y puede que lo cambie. Como que ve la papeleta y dice, ¿sabes qué? Mejor no. Puede que un sea un indeciso. indeciso de corazón. Oye, y lo que va a estar muy bueno respecto a todo este panorama de elecciones va a ser este debate del 10. Exactamente. Pasado mañana, 10 de septiembre, va a haber un debate oficial por Chilevisión y ahí sí en la cancha se ven los gallos, porque estamos con todo este tema de Kast, que es lo más relevante que ha pasado en las últimas semanas. Me imagino que le van a hacer preguntas al respecto, me imagino que se mantendrá quizás esta eventual, no eventual, como medio que alianza entre Matei y Jara Yo- contra Kast. ¿Qué se espera para este Yo debate? creo que, bueno, el debate del día miércoles 10 por Chilevisión. Que va a estar transmitiendo a cada turno. Va a haber Va a haber una transmisión, Sí. un react. Sí, Un react paralelo. ¿El Nico con quién? No sabemos No todavía. sabemos todavía si se suscriben, va a haber gente de calidad. Depende de cuánto Sí. Uber disponible. No, sí. ese Bueno, día. el tema es que este debate, ¿quién lo organiza? Preguntémonos, Chilevisión. ¿Quién hizo el reportaje de los bots? Chilevisión. Sí. Entonces, hay un candidato Tema obligado. que queda en el entre medio, que es José Antonio Kast, y yo me pregunto si las y los periodistas que van a moderar ese debate, ¿cómo van a enfrentar y cómo van a encarar a José Antonio Kast? ¿Quiénes moderan Matamala? Matamala y iba a decir Ricón, pero no es Ricón, es la, la que hace el noticiero con Matamala. es la Macarena Pizarro. Macarena Pizarro. Macarena Pizarro. Ellos dos van a moderar y claro, yo creo que el departamento de prensa de Chilevisión se está haciendo bueno, de partida un Kast que salió a decir que el hermano de Janet Jara que hace prensa pero en el matinal Claro, y salió el mismo Chilevisión claro, desmintiendo. salió a decir de que era el gran responsable del reportaje de los bots, cosa que el mismo canal, como tú bien dices, salió a desmentir de manera oficial con un comunicado. Y en ese sentido yo creo que acá se lo van a apretar. Pero eso genera otra pregunta, que yo creo que el departamento de prensa hoy día dice, ya bueno, acá se lo vamos a tener que apretar, porque claramente eso vende un debate, el debate tiene que tener repercusiones, no puede ser un debate plano, pero ¿cómo le damos a los otros candidatos? ¿Qué le preguntamos? ¿Qué le sacamos? ¿Cómo los encaramos? Entonces yo creo que si bien con Kast la vara va a ser alta, yo creo que eso obliga también a que los moderadores van a tener que ser igualmente duros e inflexibles con los demás candidatos. Yo Y creo que van a también- ser bastante incisivos. Y también obliga a moderar, como bien dice su nombre, porque si no va a parecer que están como acorralando al Hay- José Antonio. Hay uno que se está preparando, ¿Quién? que contrató un asesor. Sí, un buen asesor. Johannes Kaiser, que contrató al gato Juanito Pero, Ay, para- ¿verdad? ¿qué queréis que le haga? Como diría el... para Oye, asesorarlo para el debate. Es curioso porque ese foco Sí. le puso Exante, que fueron quienes sacaron la nota, que explicaron que en el fondo el gato Juanito aterriza en el comando de Johannes Kaiser para apoyarlo en el debate del próximo día. Como coach, Como coach, sí, algo ahí, algún manejo debe tener. El gato Juanito. Sí, pero ¿qué queréis Yo soy ¿qué queréis- Juanito. qué queréis- qué queréis que le haga? Como diría... Que sabemos que tuvo un giro hacia el mundo evangélico Sí. hace muchos Sí, años. si no me ya. equivoco es pastor, o fue Y, pastor. y siempre ha generado mucha polémica sus declaraciones porque es como del mundo ultraconservador, Sí. tema como el aborto, en fin, como que va por ahí su Hay un línea editorial. meme del gato Juanito, como cuando sale como ese del me ahogo del pollo, Ya.
que dice como Y es Kaiser. Juanito, claro, y que dice como se está ahogando el gato Juanito, y el pollo le dice que te salve la mano invisible del mercado. Muy bueno. Con otros términos, un poquito más soeces, pero no, porque estamos en vivo y en directo. Claro. Ya estamos saliendo en el 38.1, todavía no nos arreglamos. No lo sé, no alcanzo a ver la tele acá. Todavía no, pero paciencia. Ponte serio, oye. Lo serio no quita lo contento. Pero sí, esta es una gran noticia para Chile. Una que estábamos esperando hace tanto tiempo. Hoy somos nosotros, los beneficiados, los encargados de compartirla con ustedes. Las pensiones van a subir. Las jubiladas y jubilados al fin podemos sentir que Chile está cumpliendo. Y desde este septiembre va a subir la PGU. A esos que trabajaron toda la vida y no les alcanza ni para remedios. Y desde enero, con el Seguro Social, comenzarán a aumentar las pensiones entre un 14 y un 35%. Además, subirán las pensiones de las mujeres, haciéndolas más justas porque siempre vivimos más. Y ojo, que esta buena noticia también es para las y los jubilados del futuro. Conoce más sobre esta buena noticia en lareformadepensiones.cl. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Qué lindo. ¿Yo? La noticia, pues.